Tenemos entonces un bonito patrón de difracción que colectamos de un cristal que estuvo dando vueltitas. Tenemos un montón de puntitos. ¿De acuerdo? El patrón de difracción son todos esos puntitos, son esas manchitas. Esas manchitas son las reflexiones, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de reflexiones? Que son las que corresponden a los planos de las eh, celdas unidades que se repiten. Yo lo que quiero es calcular la densidad electrónica, es decir, la función del espacio, y las reflexiones esas eran ese famoso espacio recíproco, ¿de acuerdo? Es el HKL. Yo quiero calcular la densidad electrónica en el espacio real X y Z, y los datos que tengo son las reflexiones, que son la resultante de la difracción en el espacio recíproco. Bueno, cada una de esas reflexiones es lo que se llama un factor de estructura. Y en realidad la reflexión es parte del factor de estructura. ¿Por qué? Porque el factor de estructura, como vimos en los videos anteriores, en la clase anterior, tiene un módulo y una fase. Y lo que obtenemos del experimento es una reflexión cuya intensidad es el módulo del factor de estructura al cuadrado. No tengo información de la fase. El módulo está relacionado con la intensidad, pero de la fase no tengo información. Pero fíjense que ahora mira, nos sacamos encima las integrales, esto es una cosa discreta directamente, la ecuación. Yo sé que puedo reconstruir mi densidad electrónica en X y Z, simplemente haciendo esta sumatoria de todos los factores de estructura con sus correspondientes fases. Factores de estructura HKL, donde HKL son los índices de Miller, que son, básicamente son los ángulos de las reflexiones. Entonces, para cada puntito, cada uno de esos puntitos es un factor de estructura en HKL, en el espacio recíproco, y resolviendo esa ecuación, puedo calcular la densidad electrónica. El problema que tengo es, como hablamos bastante largo y extendido, vamos a volver a hablar enseguida, es que no sabemos la fase del factor de estructura. Entonces, de vuelta, tenemos del espacio real, podemos a través de la transformada de Fourier calcular el espacio recíproco, y el espacio recíproco está compuesto por estos factores de estructura. Ahora, de estos factores de estructura, lamentablemente en el experimento solamente tenemos la fase, por lo tanto no podemos hacer la síntesis de Fourier para volver a la estructura o a la densidad electrónica que le dio origen. Un poco para volver sobre eso, acá hice un par de simulaciones de lo que sería, para que noten la importancia de la fase. Esto es una síntesis de Fourier 1D. O sea, imagínense que el cristal es una cosa 3D. Tenemos densidad electrónica en 3 dimensiones. Ahora imagínense que tenemos una densidad electrónica ficticia en 1D. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una densidad electrónica. Cada una de estas curvas es una densidad electrónica teórica. Y esa densidad electrónica está compuesta por todos estos componentes. Estos componentes que están en línea finita serían los factores de estructura. Yo sumando los factores de estructura puedo reconstruir la densidad electrónica. Ahora, ¿cómo describo estos factores de estructura que tienen esta forma? No lo describo con la forma, sino digo que tiene una frecuencia, que es lo que me dice, o sea, una frecuencia, un ángulo sería en este caso, que es lo que me da eh, la frecuencia de esto, una intensidad y una fase. Entonces, el HKL es la frecuencia, la intensidad es el tamaño de esta onda, y lo que es importante es a dónde arranca esa onda. Si arrancó más adelante, fíjense que no toda la onda arranca en el mismo lugar. Algunas arrancan antes, otras arrancan después, entonces acá están distintas fases. Si yo sumo todo esto, me sale esta densidad electrónica en una dimensión. Y acá tengo otra, que la generé también al azar. No me acuerdo cómo hice, si hice cosas al azar, pero bueno. Entonces, los factores de estructura son las componentes armónicas que tienen frecuencia, o sea, HKL, intensidad, o sea, módulo, y fase, que es lo que nos conozco. Lo que medimos son las amplitudes y la frecuencia, que son los HKL. Me falta la fase. ¿Qué es lo que pasa si yo agarro y reconstruyo
la densidad electrónica teórica utilizando lo medido, es decir, yo mido F de HKL, pero intercambiando las fases, fíjense que la densidad electrónica reconstruida cambiando las fases de un modelo a otro no tiene nada que ver. Es la reconstruida con la fase cruzada del modelo rojo. Y acá la reconstruida con la fase cruzada del modelo rojo, la original era el modelo azul. ¿Qué es lo que pasa si hago la misma reconstrucción manteniendo las fases pero cambiando las intensidades? Y no es igual, pero son bastante similares, digamos, tienen un poquito más la onda. O sea, estos son datos que nada que ver. Este es el dato original y acá tomé las intensidades de este, pero con las fases bien, y me da algo que más o menos se parece. ¿Por qué es eso? Porque es más importante la posición de los máximos y los mínimos que la intensidad a la hora de tener una densidad electrónica interpretable. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo a esto, para cada reflexión, el factor de estructura tiene la amplitud y la fase de la onda, pero solamente medimos la intensidad. Esta intensidad depende, digamos, de cuánto contribuye cada átomo a la intensidad, depende del número de electrones en cada átomo, y las medidas de intensidad son proporcionales al cuadrado de HKL. Pero, si bien la ecuación es simple, la que requiero para, a partir de estos factores de estructura, conseguir la densidad electrónica, me falta el dato más importante, que son las fases. Entonces, ¿cómo lo obtengo? Lo que tengo que hacer es estimar la fase, que no la puedo medir directamente, por lo que se llaman métodos indirectos.